noches con todos. Es un placer poder compartir con ustedes un pequeño aporte y en primer lugar dar las gracias a Jorge por la invitación al CAE. Creo que la idea un poco de esta mesa es hacer algunas reflexiones en relación a la regulación actual en mérito al contexto en el que precisamente estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo, como pueden advertir allí, quiero brindarles algunas reflexiones en relación a una mejor regulación del convenio arbitral, el explotar el convenio arbitral. Para esto, como un acto previo, he realizado una revisión de los principales reglamentos de arbitraje de los centros de arbitraje más importantes del país y como consecuencia de ello, tengo algunas reflexiones que voy a compartir con ustedes una a una a continuación. En primer lugar, bueno, he querido ilustrar ahí con Mafalda cómo precisamente con la contaminación ambiental pues se trata de vendar un poco el mundo, ¿no? Con todo lo que tiene disponible para precisamente salvar el mundo, ¿no? Entonces, esta suerte de imagen la quiero relacionar con el arbitraje, ¿no? Precisamente en el contexto en el que estamos, donde está debilitándose la figura del arbitraje, y por eso la voy a asociar con el convenio arbitral, que precisamente es la piedra angular y el origen que da lugar al arbitraje. Por eso es que los he relacionado con la confianza como entrelazada y con la justicia, ¿no? Porque el arbitraje es administración de justicia, precisamente. Entonces, si tenemos en cuenta esto, confianza, justicia, arbitraje, como parte del diseño del convenio arbitral, entonces estamos preparados para poder brindar y proteger la institución del arbitraje, ¿no? Ahora, ¿pero contra qué tenemos que luchar? Lo que actualmente está allí, ¿no? Porque yo he querido ejemplificar un poquito. Hay unos estudios de Transparency International del año pasado, que es una ONG que promueve medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional, que nos dice lo siguiente, ¿no? Hicieron un estudio sobre la percepción de la corrupción en el sector público que analizó a 180 países, entre ellos Perú, y el resultado que arrojó es un score de 35 sobre 100, donde el 0 es el nivel más alto de corrupción y 100 es el nivel más bajo. Es decir, tenemos un nivel alto de corrupción y es la percepción que se tiene de nuestro país, en un 35 de 100. Además de esto, en junio de este año, la revista Science, ¿no?, que es una revista científica y un órgano de expresión de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, también, curiosamente, publicó unos resultados de un estudio sobre la honestidad en 355 ciudadanos de 40 países, entre ellos, obviamente, el Perú. Al Perú se le entregaron como ejercicio 400 billeteras, algunas con dinero y otras sin dinero. El estudio estaba dirigido a ver cuántas eran devueltas, ¿no? En el Perú, solo el 20% de billeteras fueron devueltas. Y solo Marruecos y China serían, a mérito de este estudio, más deshonestos que el Perú. Entonces, este es el contexto en el que estaríamos. Y es en este contexto en el que todos los que estamos presentes aquí, y desde nuestras distintas canchas, sea como abogados de defensa, árbitros, instituciones arbitrales, el propio Estado, tenemos que coadyuvar a que este mecanismo de resolución de conflictos se fortalezca. Entonces, dicho esto, tenemos lo siguiente. He consignado allí algunos aspectos que considero que se podrían recoger en el convenio arbitral, que, como indiqué antes, ha surgido como consecuencia de la revisión de los reglamentos de arbitraje de los principales centros. El primero de ellos, y un poco recogiendo lo que dijo la doctora cuando expuso antes, el tema de la confirmación o no de los árbitros, ¿no? En primer lugar, quiero decir que nadie pone en tela de juicio que la confirmación es una práctica que por sí misma, en efecto, coadyuva a fortalecer el arbitraje y a controlar en mejor medida quiénes van a ser esos árbitros que finalmente van a resolver las controversias.
En eso creo que la mayoría, si se hiciera una encuesta, coincidiría, ¿no? Pero el tema es que se ha hecho un matiz diferenciador en la legislación que se ha hecho en los principales reglamentos de los centros de arbitraje respecto de este mecanismo. Porque si uno se va a la revisión del reglamento de la Corte de Arbitraje de la CCI, por ejemplo, en este sí se regula la posibilidad de la objeción de esa confirmación, situación que no ocurre ni está regulada en los principales reglamentos de los centros de arbitraje, ¿no? Donde la decisión de esa confirmación es sin expresión de causa de manera literal y expresa, y además es inimpugnable, ¿no? Entonces, en esa medida, desde mi punto de vista, considero que sí debería tenerse la posibilidad de conocer cuáles son esas razones por las que el centro de arbitraje decide rechazar a un árbitro, no solamente por el hecho de que la persona a la cual aparte le dio la confianza se la está en este caso negando, de ser el caso el centro de arbitraje merece saber las razones del por qué, así también las partes, porque con esa información que va a ser valiosa por parte del centro de arbitraje, aquella parte que designó a ese árbitro va a tener mayores elementos, criterios y o información, muy probablemente, si es que fuera develada, sólida, que va a permitir respaldar esa decisión del centro de arbitraje, porque finalmente el centro de arbitraje, si rechaza ese árbitro, es porque tiene razones objetivas que permiten emitir una decisión de esa naturaleza, ¿no? Entonces, si el centro de arbitraje va a asumir ese control a ese nivel, donde podríamos decir que fuera casi absoluto, porque es inimpugnable, incluso no va a tener ninguna motivación, entonces sí deberíamos ver este espacio de beneficio, tanto de conocimiento para el árbitro que es rechazado como para las partes, ¿no? Sobre todo en este esquema y este contexto en el que se requiere la confianza por parte de quienes tienen una controversia en el diseño del convenio arbitral y la elección de la institución arbitral, ¿no? Yo creo que tenemos que buscar el fortalecimiento también de las instituciones arbitrales. Y este sería uno de los primeros aspectos, ¿no? Entonces, motivación y que exista posibilidad de objeción de esa confirmación. La pregunta es si los centros de arbitraje estarían dispuestos o no a regular esta variación en sus reglamentos, y de no considerarlo viable y de incluirse en un convenio arbitral por las partes, ¿estarían dispuestos esos centros de arbitraje también a admitirlas como tal, en mérito a precisamente estas razones? Bueno, eso es una tarea que seguramente tendrán que revisar cada uno de estos centros para ver si existe alguna posibilidad o viabilidad en ese sentido, para revisar el tema de la confirmación, ¿no? Como segundo aspecto, tengo el tema de la recusación. La recusación, como ustedes saben, en la ley de arbitraje, y lo mismo en los principales reglamentos de los centros de arbitraje del país, no suspende las actuaciones arbitrales, ¿no? Es decir, el árbitro recusado y los árbitros no recusados pueden continuar con el arbitraje y emitir decisiones, incluso claves en el decurso del proceso, ¿no? Entonces, ¿a discreción de quién está? De los árbitros, de acuerdo a lo estipulado en la ley y también en su correlato de los reglamentos. Solo hay un centro de arbitraje que ha dejado esta tarea al Consejo Superior y no a los árbitros, ¿no? Y no voy a mencionar ningún centro de arbitraje en específico, pero hay uno de los centros que sí ha regulado que esta tarea compete al Consejo, ¿no? Y aquí hay un riesgo, porque realmente ese árbitro del cual se está cuestionando su idoneidad, su imparcialidad o independencia, no puede atribuirse, ¿no?, la facultad de poder decidir sobre el fondo de la controversia. Solo por poner dos ejemplos. El primero de ellos, las partes han pactado en su acta de instalación determinados plazos para presentar demanda y contestación.
¿no? El tribunal de oficio se lanza y no respeta los plazos inicialmente pactados por las partes y señala que la parte demandante, en vez de tener 20, va a tener 30 días y, bueno, también de buena gente le da el mismo plazo a su contraparte, ¿no? Ante esa situación se descubre que había una omisión en el deber de revelación respecto de uno de los árbitros, ¿no? Y obviamente se interpone la recusación. Sabemos que tenemos este tema crucial que implica que se puede resolver este extremo, ¿no? Si es que estos árbitros deciden continuar con la controversia, ¿no? Y resolver, estarían ellos en la posibilidad de decidir en ese extremo tan vital que puede implicar la continuidad del proceso o, en todo caso, el archivo de las actuaciones arbitrales, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, y en la gravedad, y esto sí lo he visto, es que esos árbitros que han sido recusados, 2 de 3, por ejemplo, un tema parecido, omisión del deber de revelación, corren con los plazos y llegan a la boda. Con lo cual, eso ya pues es el agravante mayúsculo que puede ocurrir, ¿no? Y de hecho ha pasado en la práctica. ¿Qué te queda en ese tipo de casos? Recurrir en anulación del laudo, ¿no? Pero ya te has visto perjudicado con una situación de esta naturaleza. Entonces, en mi opinión, también en el caso de las recusaciones debería suspenderse las actuaciones arbitrales. Este tema ya está zanjado en el ámbito de contratación pública. Sin embargo, en los procesos arbitrales que, por ejemplo, administran la mayoría de los centros de arbitraje, que son los casos del programa Jaliwarma, se rigen bajo la ley de arbitraje básicamente y no tiene esta regulación que ya de plano regula la suspensión inmediata cuando son 2 de los 3 árbitros recusados, ¿no? Lo que no ocurre en los principales centros. Entonces, este es otro aspecto que también se debe considerar como consecuencia de la casuística y, ¿por qué no?, también podría ser incluido como parte de la transparencia en los convenios arbitrales que las partes diseñen, ¿no?, como segunda medida. Ahora, el tercer aspecto que tenemos es la renuncia del árbitro recusado. En estos casos también hay algunos, la mayoría de los centros de arbitraje no se pronuncia sobre el fondo ante la renuncia de los árbitros por la recusación. Solo hay uno de los centros de arbitraje que he analizado que sí emite un pronunciamiento pese a la renuncia de los árbitros, ¿no? Entonces, aquí también hay un llamado a que específicamente podamos no dejar sin un pronunciamiento aquella recusación que se ha hecho por una duda justificada de imparcialidad o independencia. Porque si efectivamente ese árbitro no tiene ninguna razón para ser apartado del proceso, con mayor fundamento debiera interesarle que salga una resolución que se pronuncie declarando infundada esa recusación en su contra. Y para las partes también fortalece la confianza en el sentido de conocer si efectivamente existen razones o no válidas para declarar fundada esa recusación. Por ejemplo, el Consejo de Defensa lo que suele hacer es pedirnos información sobre las recusaciones fundadas, infundadas o improcedentes, ¿no? No nos pide información sobre las renuncias de los árbitros, pero sí sería importante que si hubiera un pronunciamiento de fondo, también nosotros pudiéramos informar esos extremos, ¿no? Porque puede que haya razones fundadas, pero para precisamente salvar esa situación, renuncian y se apartan del proceso. Y nos quedamos sin saber si efectivamente tenían o no alguna situación irregular, que además va a servir a muchas personas para poder tener conocimiento de causa si merece la pena o no elegir a determinado árbitro, ¿no? Entonces también es una información valiosa que debiera considerarse, así que uno de los centros de arbitraje sí regula eso y me parece que está bien y creo que también podría recogerse en ese sentido este extremo, si así lo consideran las partes, en el convenio arbitral. Como cuarto aspecto
tenemos el tema de la oportunidad, ¿no? Para la recusación. Sabemos que una vez fijado el plazo para laudar, y de acuerdo a lo que también estipula la ley de arbitraje, no procede interponer recusación luego de ocurrido este hecho, ¿no? Sin embargo, en la misma línea de la revisión de los reglamentos, cosa curiosa, uno de los centros de arbitraje pone como tope no ese momento, sino el cierre de la instrucción, ¿no? Y eso también lo he visto en algunas actas de instalación de los arbitrajes ad hoc, ¿no? Entonces aquí lo ideal sí es seguir en la misma línea de la ley de arbitraje y la mayoría de los reglamentos de los centros de arbitraje, ¿no? Esto es que fijado el plazo para laudar, sí debe ser improcedente cualquier recusación en contra de los árbitros, ¿no? Precisamente para cuidar la esfera en la que se emite una decisión por parte del tribunal arbitral. Y eso también lo podemos poner desde el propio diseño del convenio arbitral, precisamente si es que hubiera alguna suerte de contradicción con el reglamento de la institución. Y luego tenemos el plazo para las actuaciones arbitrales, ¿no? Es muy difícil, no voy a mencionar el centro de arbitraje, pero en el centro de arbitraje, como ahora ya estamos a disposición con la tecnología y demás, suelen venir esta suerte de correos de ida y vuelta donde te mandan las reglas y tú tienes que proponer dentro de un determinado plazo las modificaciones, ¿no? Llega un correo y es como si fuera el vacío, porque ciertamente la otra parte, nuestra contraparte, no contesta, y ante el silencio se entiende que las reglas están aprobadas tal cual han sido enviadas en el acta, ¿no? Entonces eso también es un problema. Regulemos las reglas según la complejidad de los casos y de nuestros contratos, ¿no? Y lo podemos hacer desde el propio convenio arbitral para no estar en ese tipo de situaciones. Me dicen que estamos con el tiempo y ya necesito culminar. Sin embargo, les digo que tomen en cuenta estos extremos para el diseño de su convenio arbitral y explotémoslo ante el vacío o incongruencias de algunos reglamentos en los principales centros de arbitraje del país, ¿no? Gracias.